Está con nosotros en línea don Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Don Agustín, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Muy buenos días, Natalia. A los que nos escuchan, un gusto poder acompañarles. Don Agustín, en términos generales, ¿quiénes han sido las víctimas mayoritarias del virus? Esto ha fluctuado, Natalia, en determinados momentos epidemiológicos durante el año, tanto el año pasado como el presente. El año pasado, si ustedes bien lo recuerdan, la enfermedad empezó a afectar los grupos poblacionales de mayor edad, en donde se empezaron a concentrar las muertes en los grupos de 80 más, 50 más. Y así fue el comportamiento hasta finales de diciembre del año pasado. Con respecto al proceso de vacunación y como fue avanzando los grupos prioritarios, el 1, el 2 y el 3, el comportamiento fue bajando al punto en donde inclusive la cantidad de casos nuevos confirmados en los grupos poblacionales más altos ha venido bajando y eso movió el comportamiento de los siguientes grupos poblacionales. Entonces, en varios momentos los grupos que se han visto más afectados andan oscilando entre los 25 a los 64 años, a veces sube de los 30 a los 64, pero se ha mantenido bastante compacto en esos rangos de edad. Es decir, en este momento, según los últimos datos, la tasa de mortalidad se ubica ahí entre los 25 y 64 años. Sí, para ser exacto, Ujú. digamos, el grupo que más se ha visto afectado en los últimos meses, digamos, con el que cerró julio, Ajá. anda en el orden de los 30 años a los 59. Digamos, es el grupo que concentra la mayor cantidad de funciones reportadas. Ahora, esto claramente está asociado a la cantidad de personas que se han venido contagiando con digamos, con el último evento grande que acabamos de pasar, en donde justamente ese grupo poblacional fue el que más se afectó. Entonces, obviamente, al tener una mayor demográfico, lastimosamente, en ese grupo de edad, y recordemos que la mortalidad anda en el orden del 1,36, ¿eso qué significa? De las personas que eventualmente se contagian, hay un porcentaje que entra a unidad de cuidados intensivos, hay un porcentaje que entra a salón y hay un porcentaje de esos que lastimosamente va a seguir falleciendo. A ese número es el que nos estamos haciendo referencia, en donde se ha estado concentrando en ese grupo de edad. Don Agustín, ¿tiene algo que ver también el proceso de vacunación? Tal vez que con los grupos mayores se avanzó primero y fue este último grupo el que está siendo vacunado hasta ahorita. Sí, de hecho, digamos, ese análisis es correcto. Efectivamente, uno lo puede observar en diferentes momentos del año, en donde ha ido disminuyendo la cantidad de personas que va falleciendo en los grupos, por lo menos de 85 años y más, o inclusive en algunas desagregaciones de los de 70, 84. Esa cantidad porcentual, pongámoslo así, de fallecimientos atribuibles en ese grupo de edad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al corte de junio del presente año, solo un 5% de los fallecimientos en ese grupo de edad estaban reportados, de 84, de 85 y más. Claramente eso, como le comentaba, varía dependiendo del momento epidemiológico en que estemos y dependiendo de la cantidad de personas que también estén en procesos un poco complejos, pero sí se ha visto una clara disminución. Por ejemplo, en los últimos, al cierre del 30 de julio, la cantidad, digamos, de fallecimientos nuevos que se estaban reportando, el 85% de los fallecimientos, que eso corresponde a cerca de, ya digo, 295 fallecimientos en el último mes, estaban concentrados justamente en los grupos de edad de 30 a 59 años. Don Agustín, ¿se puede determinar de alguna forma por zona geográfica dónde está atacando más el virus? Existe la posibilidad de analizar el comportamiento por provincia, por cantón, inclusive hasta por distrito, en función de lo que es digamos, la mortalidad por cada 1.000 habitantes o, por ejemplo, cuántos fallecimientos se han estado registrando por provincia. Para ponerlos en perspectiva, San José, digamos claramente por la cantidad de habitantes y demás, es el que reporta una mayor cantidad de fallecimientos acumulados a la fecha, digamos al 30 de julio, reporta 1.980 fallecimientos de los 5.030 reportados hasta ese momento. Le sigue Alajuela, le sigue Heredia, le sigue Punta Arenas, Limón, Cartago y Guanacaste. Ahí hay
digamos, una distribución muchísimo menor. Por ejemplo, lo que es Limón, Cartago y Guanacaste como provincia reportan 1.006 fallecimientos entre esas tres provincias. Si uno lo compara, es en la misma cantidad de fallecimientos que se reportan en solo Alajuela para el 30 de Ujú. julio. Entonces, si hay una, digamos, caracterización en ciertos territorios, en ciertas provincias, inclusive en ciertos cantones, en las cuales ha venido afectando con una mayor incidencia los fallecimientos, que pueden ser atribuibles a muchas causas, ¿verdad? Eso justamente le iba a consultar, si se puede determinar qué factores están influyendo para que algunos cantones tengan tasas de mortalidad mucho más altas que otros. Uno tendría que analizar un poquito, no hemos realizado ese estudio en específico desde la universidad sobre cuáles son las causas. Recordemos que la caja, junto con el ministerio, en algún momento hicieron un diagnóstico ya más específico, no lo han vuelto a actualizar sobre cuáles son las principales causas asociadas a los fallecimientos. De hipertensión, tabaquismo, ¿verdad? Sedentarismo y demás, otro tipo de, digamos, de enfermedades que podrían estar asociadas a, pero sin duda tiene que ver un poco con la calidad de vida que podrían estar llevando algunas de estas personas que a la hora de enfermarse son más susceptibles a complicarse y lamentablemente desencadenar en algún tipo de fallecimiento. Habría que esperar el estudio completo de mortalidad que está realizando la caja para poder comprender un poquito cuáles son el trasfondo que hay en cada uno de estos fallecimientos en cada una de estas zonas. Recordemos que ahorita el virus, al tener el componente de transmisión comunitaria y al tener una alta variabilidad a la hora de afectar a las diferentes personas, y variabilidad, ¿por qué? No necesariamente el virus se manifiesta de la misma forma en todas las personas. Entonces hay algunas que se llaman asintomáticos o que se clasifican como asintomáticos que no tienen ningún síntoma como tal, y hay otras que pasan desde un resfrío hasta complicaciones sumamente rápidas en un periodo muy corto de tiempo. Entonces ese tipo de análisis es el que podría eventualmente permitir poder caracterizar con mejor nivel de detalle cuáles son aquellos, digamos, cuáles podrían ser aquellas causas de fallecimientos en unos cantones y en otros no, digamos, con una mayor presencia, ¿verdad? Sobre el ritmo de la enfermedad, don Agustín, los contagios han venido a la baja en las últimas semanas. ¿Qué podríamos decir sobre el ritmo de mortalidad? ¿También viene a la baja o ese descenso no estamos cerca de verlo? Sí, efectivamente hay un comportamiento en el cual la cantidad de fallecimientos promedios, que es digamos, una estadística que se puede analizar a lo largo de la pandemia, indica que ha venido decreciendo, digamos, en las últimas semanas. El país reportó un pico relativamente alto de fallecimientos por día en semanas anteriores, casi los 50, pero ha venido, digamos, disminuyendo. Claramente esto está asociado también a la cantidad de casos nuevos que se están registrando por semana y también a la cantidad de personas que ingresan o se complican o fallecen. Sin duda, la tendencia nos ha indicado que hay una confirmación de que va bajando la cantidad promedio de fallecimientos. Sin embargo, todavía estamos en una cifra muy alta comparado en otros momentos epidemiológicos, en específico el año pasado, en donde llegamos a tener menos de 12, 13 o inclusive hasta 6 o 7 fallecimientos registrados por día, promedio por día. En este momento las estadísticas sí están apuntando a un descenso en los fallecimientos. Con respecto a la pandemia, nosotros lo que hemos estado observando, y es consistente con otros análisis, es que sí, efectivamente, se está disminuyendo la cantidad de casos promedio por semana epidemiológica, pero se está haciendo de una forma muy lenta. Eso quiere decir que estamos pasando en las últimas semanas de estar reportando 1.200, 1.500 casos promedio por semana a una cantidad un poco menor. Digamos, nosotros hemos hecho un análisis de los primeros 10 cantones, 10 distritos y de los primeros 40 distritos que más casos aportan por semana epidemiológica, y lo que se ha visto es que en las últimas 3 semanas, que corresponden del 11 de julio al 17 de julio, del 18 de julio al 24, del 25 al 31,
la cantidad de casos ha ido disminuyendo en el orden de 1.262, 1.132. Llevamos a la semana epidemiológica 30, 942. Todavía faltan algunos días de reporte, pero esa es, digamos, descenso paulatino también, digamos, está estadísticamente comprobado que se está dando en el país. En algunos, hace unas semanas estábamos, digamos, estancados, por así decirlo, estábamos en una constante de casos promedio por semana y ahorita se ha visto, o por lo menos se ve un paulatino descenso. ¿De qué dependerá eso? Obviamente de la aplicación de protocolos y también conforme vaya avanzando el proceso de vacunación, ¿verdad? Que se pueda llegar a disminuir de forma más significativa la cantidad de casos que estamos acumulando. El promedio por casos por día todavía es muy alto, anda en el orden de 2.200, 1.300. Si hacemos ese análisis, es muy probable que esos 1.200, 1.300 que se reporten hoy, dentro de 7 días van a requerir algún tipo de internamiento, algún tipo de hospitalización y lastimosamente un porcentaje de esos va a fallecer. Entonces, mientras nosotros no logremos bajar esa cantidad de casos en el orden de los 500, 200, 300, como en otros momentos epidemiológicos teníamos, vamos a seguir, digamos, reportando una cantidad relativamente constante de casos y de fallecimientos a lo largo de lo que nos pueda quedar del año, ¿verdad? Don Agustín, es que a pesar de lo que señalaba usted de la disminución paulatina de los casos, lo cierto es que seguimos en una meseta muy peligrosa y ahora tenemos la variable Delta que podría afectar considerablemente los números. Sí, correcto. De hecho, hay un análisis que también realizamos sobre los 13 cantones que fueron identificados con la variable delta a nivel de la tasa de reproducción o la tasa R. Y efectivamente se observa desde el momento epidemiológico en el cual se indicó que ya estaba presente la variable delta, que fue el 24 de junio, entre el 12 y el 19 de junio, si mal no me equivoco. Hay un incremento importante en la tasa de reproducibilidad de esos 13 cantones 2 o 3 semanas después. Se ha venido estabilizando, pero sin duda la variable delta tiene una particularidad y una alta transmisibilidad y efectivamente no estamos exentos a que puedan existir algún tipo de rebrote o algún tipo de repunte, o inclusive el que ese sea el principal factor del por qué no estamos decreciendo en la forma que deberíamos. Recordemos que en otros países la variable delta ha afectado en una gran, digamos, cuantía la cantidad de casos nuevos que se están reportando y es una situación, digamos, de aplicación de nuevas medidas o de nuevos confinamientos en algunos países. Sin embargo, también hay que recordar que en esos países que ha estado afectando esa variable, el proceso de vacunación ha disminuido y ha frenado, por así decirlo, la cantidad de personas que están ingresando a los sistemas hospitalarios y la cantidad de personas que han estado falleciendo. Entonces, las variables y los datos hay que también contextualizarlos no solo en función de si está incrementando, si está aumentando, digamos, una otra variable, sino en su contexto. ¿Cuáles son todos esos factores que podrían estar ayudándonos a mejorar el momento epidemiológico en el cual nos encontramos ahorita? Don Agustín, muchísimas gracias por toda la información que nos compartió. Es un gusto Con mucho conversar con gusto, usted. Natalia. Un gusto. Conversábamos con don Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.